tanto, pasamos con Justo. ¿Qué me cuenta? ¿Oíste? Estaba tan animado platicando con nuestros invitados que hasta se me olvidó de lo que estábamos hablando. No, es broma, es broma. Gracias por compartirnos. Vean, estaba viendo una información que me llama mucho la atención en varios temas. Uno, ¿por qué los jóvenes prefieren o piensan más bien emigrar o salir del país en busca de oportunidades? Y les voy a compartir este dato. Este es a propósito de una campaña de la que les vamos a hablar a continuación, que se llama Confío. Ya vamos a conocer detalles. Y les voy a contar este dato que dice: de los 5 países de la región destaca que las razones por las cuales los jóvenes de entre 15 a 24 años migrarían y considerarían que su futuro sería mejor en otros países, principalmente, oigan esto, la falta de opciones laborales en sus comunidades, un 65%, falta de oportunidades educativas, un 34%, reunificación familiar, un 25%, y violencia, un 12%. Estos son datos que tenemos que manejar los nicaragüenses, porque a la medida que lo conozcamos vamos a buscar cómo crearles esas oportunidades, principalmente a los jóvenes. Y está con nosotros en esta oportunidad para que nos cuenten más detalles de toda esta campaña que se está realizando desde hace 4 años, ¿verdad? ¿Cuánto lleva? El proyecto 4 años. 4 años. La campaña recién la estamos lanzando. Ok, bueno, ahí está. Está Gretchen Robleto, ya la escucharon, que es coordinadora regional de Proyecto Confío, y Emmanuel Castro, que es gerente de comunicaciones de Children Believe. ¿Lo dije bien? Excelente. Un placer tenerlo por acá con nosotros. A mí me encanta hablar de estos temas porque yo digo, cuando vemos estos temas y leyendo la nota que nos compartían, este es un tema de responsabilidad compartida, pues, o sea, todos deberíamos de estar preocupados y atentos a lo que dice información como la que nos brindaron ahorita. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Justo, por el espacio, y muchas gracias a Voz TV. Sí, definitivamente comentarte que hace una semana y media aproximadamente, lanzamos desde Children Believe una campaña que se llama En mi nación está mi corazón, que es una campaña que justamente busca prevenir a los jóvenes, a los adolescentes, a la niñez, pero también a los adultos, sobre los riesgos de la migración irregular. Muchas veces hay muchos conceptos erróneos alrededor de la migración irregular, hay muchos mitos alrededor de la migración irregular. Va a ser fácil, va a ser sencillo, vas a encontrar un coyote que te va a llevar hasta cierto punto, pero la realidad y lo que nos han dicho los estudios es de que el tránsito a lo que se enfrentan los jóvenes, los adolescentes, los niños, es sumamente peligroso y están expuestos a una gran cantidad de riesgos: explotación sexual, explotación laboral, trata de personas, incluso la muerte. Entonces esta campaña busca informarles sobre eso, pero también brindarles alternativas y hacerles creer que hay más oportunidades, partiendo de ejemplos concretos de jóvenes que han participado en el proyecto Confío, que es un proyecto que ya lleva 4 años aquí en la región, y que mi compañera Gretchen te puede dar más información sobre el proyecto. Por favor, y cuando hablamos de esta iniciativa, solo te comento algo que vos decías. Generalmente, yo no sé si es así, como que la gente que lo ha hecho, que ha migrado, dice solo las cosas bonitas y no realmente dice las consecuencias. Aunque las conozcan, probablemente no lo van a decir, aunque no haya una mala intención de por medio, ¿verdad? Bueno, contanos más detalles de todo el trabajo que se han hecho estos 4 años, por favor. Efectivamente, Justo, hay una serie de imaginarios alrededor de la migración irregular. Estos imaginarios nos llevan a tener la idea de que podemos tener una vida mejor en otro lugar, y esa idea suele pesar más que los riesgos que implica a la seguridad de las personas esa migración, tomar esa ruta migratoria. El proyecto, por tanto, en su 4º año de implementación, ha venido trabajando para fomentar las capacidades técnicas y las habilidades para la vida, mayoritariamente entre jóvenes, para que puedan explorar oportunidades de autoingreso, oportunidades de empleo en sus propios países, que les permitan poner en acción esas competencias que han desarrollado. De igual manera, se les forma en liderazgo para que puedan incidir en la toma de decisiones a nivel local, y también en la prevención de violencia, sobre todo la prevención de violencia basada en género. Retomando tu pregunta, ¿por qué la gente no comparte lo que no sale bien en la ruta migratoria? Hay una serie de estigmas también alrededor de la migración irregular, no solo imaginario. Y muchas de estas personas se enfrentan a discriminación
cuando son retornadas de los países a los que buscan llegar precisamente para tener ingresos que les permitan cubrir sus necesidades básicas. Okay. El proyecto se implementa en 4 países: Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Ahora, yo solo retomo lo que nos decías, y hablando de los componentes de estas propuestas, de estas acciones que ustedes están tomando. Se habla de la falta de opciones laborales en sus comunidades, un 65%. Sí. O sea, es lo que más se recalca, me imagino, por parte de los jóvenes, la razón por la que migrarían, ¿no? Claro, es correcto. Eso es lo que nos han dicho en los diferentes procesos de consulta, porque es importante retomar que la campaña fue diseñada por las y los jóvenes mismos y es implementada con el liderazgo de ellas y ellos mismos. Y ciertamente la necesidad de cubrir las necesidades básicas es la que prima al momento de decidir tomar esa ruta migratoria, incluso dejando a un lado los riesgos que son, en la mayoría de los casos, poco conocidos, y quienes los conocen, aunque los conozcan, pues las necesidades son tan grandes que la seguridad personal queda en un segundo paso. Sí. Y comentarte sobre ese punto también, justo, de que otra de las razones que motiva mucho a los jóvenes, y que lo hemos visto a lo largo del proyecto, es la reunificación familiar. Probablemente muchos de estos jóvenes tienen un familiar en otro país. Entonces, lo que a mí me motiva es ir y unirme con mi mamá, ir y unirme con mi papá. Y este es un factor bien importante. Cuando comenzamos el proyecto, entrevistamos a una gran cantidad de jóvenes y podíamos escuchar sus historias reales, de que decían: me fui a X país porque necesitaba reunirme con mi papá. Él ya se había ido y entonces yo quería estar con él. Y nos contaban todos los peligros a los que se tuvieron que atravesar. Recuerdo la historia de un joven que dijo: cuando pasé un río íbamos arriba de un colchón y en cualquier momento yo temía poder caerme al colchón y caer al río y ahogarme. Entonces, obviamente, esas son implicaciones, riesgos de que no siempre son visibles. Siempre se nos dice la parte, o se hace creer, de que la migración irregular va a ser fácil, va a ser segura, cuando nos damos cuenta que en la vida real es lo contrario. Entonces, para esta campaña también algo interesante es de que nosotros le preguntamos a los jóvenes, una vez que ya sabíamos cuáles son los riesgos o los factores que los llevan a que salgan de sus países, les preguntamos en una segunda etapa: ¿qué te motiva a quedarte en tu país? O sea, ya sabemos qué te motiva a irte, contanos qué te motiva a quedarte. Y ahí ellos nos decían: mira, me motiva a quedarme en mi familia, realmente no quiero separarme de mi familia. Creo que los nicaragüenses somos muy de familia, somos muy de hogar, somos muy de estar con los nuestros. Luego decían: no quiero irme a un lugar desconocido, o sea, aquí siento relativa seguridad porque es un lugar que yo conozco, un lugar geográficamente que conozco, versus a irme a un lugar que no voy a conocer del todo. Entonces tratamos de resumir todos estos insumos que nos dieron los jóvenes, los pusimos en diferentes productos de comunicación, y nuestra intención es poder informar a la mayor cantidad de población posible sobre cuáles son los riesgos de la migración irregular y también visibilizar esas alternativas que ellos puedan tener, que Gretchen te puede contar más sobre esas alternativas que estamos promoviendo. Una cosa, y antes que Gretchen me lo comenté, yo digo que debe ser difícil para una familia, padre, madre, hijos, y de pronto uno de los dos tiene que irse. Yo conozco cantidad de casos, inclusive casos muy cercanos. La repercusión que tiene esa falta de un padre o una madre en la formación de sus hijos se nota, o sea, uno se la percibe y se da cuenta que hay un vacío ahí. Que yo creo que ese debería ser una razón para los padres, pero además de los hijos, para los padres, decir: no lo hagas, o pensémoslo, o busquemos una alternativa, un plan B en nuestro país, en nuestra localidad. Efectivamente, justo así como se ha indagado en cuáles son aquellos factores que les motivarían a las y los jóvenes a quedarse, estamos precisamente en este momento haciendo un estudio para calcular cuáles son los costos no financieros, aquellos costos no tangibles de la migración irregular, las separaciones. ¿Qué pasa con quienes se quedan atrás? ¿Cuál es el costo para las familias? ¿Cuál es el costo para nosotras y nosotros como sociedad? Porque como bien lo mencionabas, efectivamente lo hay, pero como no se mide
financieramente, monetariamente, esos datos no se ven reflejados, pero sí hay un costo social de ello, claro. Hay implicaciones en el autoestima, la confianza de las y las jóvenes, la seguridad de las niñas y los niños, que en muchos casos quedan con terceros, con tutoras, tutores, y por supuesto el rol primario de cuidado, de protección debe recaer sobre el padre, sobre la madre, claro, sobre ambos, y esas son cosas que tienden a perderse cuando se da esa migración irregular. Yo me atrevo a decir que por lo que uno ha conocido, que es como un tiempo no recuperable, o sea, es difícil de recuperar la posibilidad de no poder compartir o ver el crecimiento de tus hijos. Pero bueno, nos vamos a meter a un tema del que podemos hablar muchísimo y me voy a apasionar mucho. Toda la campaña, ¿cómo la están desarrollando? ¿En qué medios, qué estrategias están utilizando? Claro que sí. Mira, tenemos diferentes productos de comunicación. Esperamos llegar de manera directa a las zonas donde está incidiendo el proyecto, que en este caso son acá en Managua, en Matagalpa, en Chinandega y en Rivas. Chinandega y en Rivas, vos sabés que por el tema de la migración irregular, pues son dos zonas bastante estratégicas donde ha estado trabajando el proyecto durante estos últimos 4 años. Y llegamos a través de ello, a través de radios comunitarias, llegamos a través de productos que han sido diseñados especialmente para los jóvenes. Sin embargo, el tema del COVID-19 nos pone ahora el desafío de cómo hacer llegar a los jóvenes estos contenidos que en algún momento pues fueron creados en un contexto sin COVID. Entonces, ahora nos estamos apoyando mucho de las plataformas virtuales, nos estamos apoyando mucho del uso de mecanismos digitales como el uso del WhatsApp para hacer llegar a los jóvenes ahí todos estos contenidos. Nosotros tenemos nuestra página web Children Believe Nicaragua, y el proyecto Confío también tiene una página en Facebook que se llama Confío, y ahí van a poder observar todos los contenidos de la página, todos los contenidos de la campaña. Tenemos viñetas, tenemos diferentes cantidades de contenidos, póster, imágenes, una historieta basada en historias reales de chavalos que nos contaron su historia, y basada en esas historias las pudimos recrear en una especie de historietas para informarlos a ellos. Y entonces, para estos materiales van a tener acceso de esta misma forma jóvenes no solamente en Nicaragua, sino también en Guatemala, en Honduras, en México y en El Salvador. ¿Las realidades son similares de los países, Gretchen? Sí, efectivamente, justo. Ha dado en el punto. A pesar de que están en 5 países diferentes, hay enormes similitudes entre las y las jóvenes. Uno, la necesidad de generarse un medio de vida, porque las y los jóvenes con los que trabajamos en realidad están en la base de la pirámide. Nosotros como proyecto trabajamos en realidad con las poblaciones más vulnerables, comunidades difíciles de alcanzar, mucha ruralidad, y en las zonas periurbanas donde trabajamos estamos hablando de barrios, en el caso de Managua, como el barrio Las Torres, el Hilario Sánchez, es decir, contextos que están marcados por una serie de desafíos, por una serie de riesgos, por una serie de limitaciones, en el que el proyecto viene y dice: voy a construir para promover factores protectores. Ahí están los factores de riesgo. Vamos a trabajar en función de fortalecer los factores protectores. ¿Y cuáles son? En base a las similitudes que hay entre los jóvenes, las competencias que puedo adquirir como jóvenes para ganarme la vida, para tener un medio de vida, la autoconfianza, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de planificar hacia el futuro, y por supuesto trabajar también a nivel de las estructuras comunitarias, sensibilizando. Por ejemplo, hay países, quizás no es el caso de Nicaragua, pero por ejemplo en comunidades donde trabajamos en Guatemala y México, donde trabajamos con muchas minorías étnicas indígenas, todavía hay la prevalencia de normas de crianza y patrones culturales que promueven, por ejemplo, las uniones y los embarazos tempranos, y que está naturalizado en el contexto de la comunidad. Entonces es hacer un enfoque donde esos factores protectores no involucran solamente al joven, la joven, el niño o la niña, sino también todo el contexto que le rodea, la líder comunitaria,
el líder comunitario, las autoridades que tienen el rol de garantes para garantizar su protección y el fomento de su desarrollo. Entonces, ese es el enfoque que implementa Confío y que a través de la campaña se materializa a través de las experiencias que decía Emmanuel que vamos a poder ver reflejadas en los distintos productos. Bueno, muchas gracias, Gretchen. Podemos hablar, nos entusiasmamos mucho, Manuel, por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias, justo. Estamos viendo algunos materiales de los que ustedes seguramente tienen en los medios y también en las redes sociales. Estamos a la orden para platicar. Solamente justo me gustaría agregar algo para finalizar, solamente comentarte de que este proyecto regional de 4 años ha sido posible gracias al financiamiento del gobierno de Canadá. Ajá. El gobierno de Canadá ha donado $12 millones para este proyecto regional y gracias a esos $12 millones en los 5 países donde se está implementando, hasta el momento se ha logrado beneficiar a más de 175,000 niñas y adolescentes. Excelente. Muchas gracias nuevamente. Estamos a la orden si nos quieren compartir historias. Porque yo creo que en medio de toda la tragedia que puede significar la migración hay historias positivas que deberíamos de compartir y estamos a la orden, ¿oyeron? Gracias. Mucho gusto. Vamos a hacer una pausa y ya venimos.